Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Am, ¿sí me estoy escuchando? Sí. Perdón, es que no sé si estoy teniendo aquí, es como que se me perdí la conexión del internet. Bienvenidos a todos, estamos aquí como cada miércoles, otra vez con nuestra experta aquí. Muchas gracias, Sandra, por acompañarnos cada miércoles. Floribella probablemente se conecte un poquito más al rato. Ella es, como saben, nuestra cofundadora y directora ejecutiva de ACHA. Y yo, pues su servidora Kenia Zúñiga, directora de Rural Arizona, la fuerza laboral de las trabajadoras de la comunidad, de la salud comunitaria, perdón. Pues traemos estos talleres como cada semana que han estado teniendo tanta participación por parte de ustedes. Y pues Sandra, como siempre, ya sabemos que ella es una experta y siempre nos trae información tan buena. Ella ya sabemos que cuenta con un doctorado en psicoterapia, maestría y tanta preparación que tiene Sandra. Entonces, bienvenida. El tema de hoy es traumas y pérdidas en los niños, niñas y adolescentes. Y pues ya saben que como siempre queremos conectar esto siempre tiene que estar conectado con lo que estamos viviendo, esta crisis que estamos viviendo en estos momentos de la pandemia del COVID-19, que es algo que vino e impactó pues no nada más aquí, sino que a un nivel mundial. Entonces tenemos que pues estar viendo eso y muchas veces a lo mejor nosotros estamos resintiendo todo esto, pero tenemos que ver cómo están afectando pues no nada más a nosotros los adultos, sino también a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Esto, si para uno como adulto, como decía, puede ser hasta traumático, ahora para un niño ha de ser muy difícil el estar en este encierro y el estar escuchando tantas noticias que se escuchan y tantas cosas que se escuchan día con día. Entonces, pues te dejo porque siempre nos falta tiempo, Sandra, entonces te doy la palabra para que tengas un poquito más de tiempo, todo para ti, para que hay que aprovecharte al máximo. No te quiero robar más tiempo. Nada más recordarles que tenemos un área de chat y tenemos un área de preguntas y respuestas. Si quieren participar en preguntas, pues ponerlas en el área de preguntas y respuestas, por favor. Y ya saben que al final siempre se da un lapso de tiempo para contestar las preguntas que alcancemos, ¿verdad? Muchas gracias. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias y bienvenidos también a todos y cada uno de ustedes que se dé el tiempo por estar con nosotros los miércoles y sobre todo el día de hoy que vamos a hablar de temas tan importantes. Y uno de ellos pues es el trauma y las pérdidas. Y como bien lo decías, Kenia, ahorita en esta situación que estamos viviendo es importante tomarnos el tiempo de ver cómo lo está viviendo cada ser humano. Ahorita pensando en los niños y los adolescentes, también ellos se enfrentan y pueden estar siendo pues pacientes con esta enfermedad. También los niños que más están expuestos ahorita a algún tipo de trauma son los niños que son hijos de las personas que nos están apoyando en el cuidado de nuestra salud, que pueden ser las enfermeras, los médicos. Entonces es importante también no perder esta población tan importante porque son los niños que en algún momento ellos también son los que van a dirigir el país. Entonces necesitamos trabajar mucho en el cuidado de su salud mental y emocional. También los niños se están enfrentando, aparte de que pueden estar padeciendo algún tipo de enfermedad, llámese cáncer o algún otro tipo de enfermedad, pues obviamente los vuelve niños vulnerables a que el COVID pues esté más presente en sus vidas. Y eso también hace que a veces sus compañeritos pues estén atravesando por alguna situación, igual también pudieron haber perdido la vida o la salud, no necesariamente por el COVID, pero pues eso también los lleva a los niños a tener pérdidas. Entonces, si se fijan, tanto los niños y de hecho cualquier ser humano ahorita está expuesto a diferente tipo de situaciones, traumas y pérdidas. Y por eso el día de hoy quiero compartirles un poquito de cómo vamos a ir pues a lo mejor ayudando o tratando de mitigar los efectos de los posibles traumas que podemos estar enfrentando. Al fin y al cabo somos seres humanos que estamos constantemente expuestos a diferentes situaciones y cuando los niños o el ser humano tiene
habilidades y tiene recursos para enfrentar, pues va a ayudar a que los efectos sean menores. Por eso es importante que ustedes como adultos y todos los que estamos al cuidado de los niños tengamos esto presente, porque la forma en la que interactuemos con ellos va a ser una diferencia. Y pues quiero empezar por definir lo que es un trauma y sobre todo que tomemos en cuenta que los niños en las edades más tempranas, hablando de 12 años, 13 años hacia abajo, son los niños que están más vulnerables a sentir un trauma. Y aunque a nosotros a veces la circunstancia o el momento pareciera que no es traumático, para el niño puede ser traumático. Entonces, por eso es importante que identifiquemos cómo vive el niño ese suceso, y ese suceso lo que va a hacer es que va a llevar a que el niño genere un pensamiento, por lo regular es de forma negativa y tiene que ver en el sentido de evalúa para con él, y entonces ahí lo va a llevar a eso, a que ese pensamiento a raíz de esa exposición de ese evento, el niño genera un pensamiento negativo que lo va a marcar para su vida. Por eso es importante que aunque nosotros pareciera que no, tenemos que tomar en consideración cómo acompañamos a los niños en cualquier situación que el niño maneje tensión. Y ahí les pongo algunas imágenes. Por ejemplo, vemos al niño ahí expuesto con un animal que se acerca demasiado y a lo mejor tú como adulto dices, ay, no pasa nada, y te puede generar una situación de chusca, pero en realidad el niño puede estar experimentando una tensión tan intensa que lo puede llevar a traumatizarlo. No necesariamente a todos los va a traumar, cada personita es diferente, pero sí es importante que no lo descartemos. También otra cosa que tenemos que estar pendientes es a la exposición que tienen los niños, sobre todo ahorita con los medios de comunicación. Qué tanto tiempo pasan, qué es lo que observan, y sobre todo que siempre estén acompañados de un adulto. Si mal no recuerdo, creo que ahorita en las noticias de lo que estamos viviendo, de la hija de la persona que mataron aquí en Estados Unidos, creo que ella le tocó ver la exposición de la violencia de su papá. Entonces sí tenemos que estar al pendiente porque no sabemos cómo lo van a resentir los niños. Partiendo de ahí, pues nos vamos a dar cuenta que todos estamos expuestos, pero en específico ahorita vamos a hablar de los niños y qué tipo de traumas puede provocar un trastorno de estrés postraumático, que ese es algo de lo que vamos a estar trabajando y que se va a ver reflejado conforme vayamos avanzando ahorita con lo de la pandemia. Pues vamos a estar expuestos a desastres provocados por el hombre, por ejemplo, guerras, terrorismo, explosiones, accidentes de tráfico. Y que también a lo mejor yo ahí incluiría la forma de conducirnos ahorita con la pandemia. También están los desastres naturales como huracanes, inundaciones, la propia pandemia, pero aquí hay otra de las cosas que tenemos que estar ahorita bien al pendiente, sobre todo pensando en que se nos pide que estemos lo mayor tiempo posible en casa, que los niños están expuestos a mayor conductas de abuso, de agresión, infartos, cualquier situación o exposición que el niño lo viva, lo puede llevar a que desarrolle lo que se le llama un estrés postraumático. Y aquí por lo regular sí van a necesitar que el niño sea apoyado a través de un especialista para que el niño pueda procesarlo. ¿Y qué otro tipo de situaciones también pueden llevar al niño a que maneje un tipo de trauma, pero ya se va a ver afectado más en la parte de la autoestima? Pues son los comentarios, sobre todo los despectivos, cuando constantemente los están insultando, estamos haciendo burlas o críticas. Sí tenemos que tener mucha consideración en las palabras que utilizamos, en con qué frecuencia lo estamos diciendo y sobre todo, si sabemos que a ese niño le incomoda, pues tratar de no repetirla, porque desde la incomodidad nos dice que no todos los niños pueden tolerar un comentario. Entonces sí es importante que observemos con mucho cuidado a los niños para que nosotros también vayamos deteniéndonos en la forma en cómo nos comunicamos y lo que decimos. A veces las palabras pudiesen ser que no tienen mucha intención, pero no vamos a saber cómo la recibe el niño.
Y, por ejemplo, un comentario como no sabes hacer bien la limpieza, pues tal vez puedo decir yo, no, pues no es ofensivo, no estoy utilizando ninguna mala palabra, pero constantemente decir no sabes sí puede estarlo llevando a que el niño tenga una afectación en su autoestima. Entonces sí hay que cuidar mucho cómo nos dirigimos y sobre todo los tonos de voz y nuestros gestos que utilizamos a la hora que estamos en esta comunicación con los niños. Otra de las cosas que tenemos que nosotros estar al pendiente es que cualquier ser humano va a empezar a construir una idea de lo que es el mundo. Y a partir de aquí, de lo que nosotros empezamos a percibir cómo es el mundo, nos va a generar ya sea una tranquilidad o bien nos va a llevar a nosotros a tener miedo. Por eso es importante cuidar esta exposición de los niños con los medios de comunicación, con nuestros propios comentarios, con la forma en la que nos relacionamos en las situaciones de estrés o de problemas, el cómo los resolvemos, porque de ahí yo ya le estoy generando en el niño cierta esperanza o cierto miedo a enfrentarse al mundo. Entonces, creo que aquí, cuando nosotros desde pequeños a los niños los llevamos con cierta educación de tranquilidad, de ver las cosas buenas, de concentrarse en sus capacidades, de concentrarse en la solución de problemas, eso va a ayudar a que los niños vayan siendo o vayan creciendo con mayores habilidades y que tengan mayores recursos para enfrentarse al mundo, lo que conocemos como resiliencia. ¿Y qué sucede entonces cuando a veces pues las circunstancias nos llevan a trabajar mucho y descuidar un poquito el acompañamiento, descuidar un poquito la forma en la que compartimos, educamos a los niños? Pues sin querer pueden estar expuestos ellos a algún tipo de situación que los puede dejar con cierta huella, y eso a la larga va a tener una afectación en la parte de la adolescencia, porque de por sí la adolescencia es una etapa complicada por todo lo que tiene que ver en los cambios de los niños, tanto físico como mental. ¿Qué va a pasar? Pues la comunicación se va a tornar más difícil y entonces los papás a veces entran también en un tipo de tensión donde dicen no sé qué hacer, cómo le hago, cómo lo guío. Y entonces aquí es importante que nosotros también atendamos esto desde reconocer si mi niño en la infancia tuvo una situación difícil que no fue atendida, pues posiblemente en la edad de la adolescencia pues va a venir con mayor intensidad, y entonces ahí es como tomar un poquito nosotros una pausa para decir necesito atenderlo y que esto no se complique. Yo los invito, papás, porque es una de las cosas que constantemente me enfrento, es que si ustedes están viendo que algo no anda bien, atiendan esa situación con sus hijos, no lo dejen pasar ni digan, ah, ya se le pasó, porque al rato va a regresar la conducta y va a tomar mayor intensidad. Entonces es importante que se atienda, que se terminen los tratamientos para que no se compliquen en las siguientes edades. ¿A qué tipos de pérdidas se están enfrentando ahorita los niños en esta situación? Pues una de ellas es a la salud, otra a la rutina, pues a todos nos vino a cambiar la rutina, las actividades sociales, pues ya no pueden salir igual, ya no pueden tener tal vez las actividades que tenían los veranos pasados. Hoy tenemos que generar nuevas formas de interactuar o de convivir o de entretenimiento. También una pérdida es la tranquilidad, sobre todo también están expuestos a rupturas familiares, cuando papá y mamá pues deciden ya no estar juntos, o bien por algún tipo de problema, inestabilidad familiar o social. Ahorita es una de las constantes que los niños están enfrentando, sobre todo por esta incertidumbre de que no se sabe cómo va a seguir la evolución del virus, tampoco hay mucho control en cuanto a que las demás personas tomen las medidas necesarias. Entonces hay personas que podemos ver en la calle que pareciera que no está pasando nada, por lo menos no están atendiendo las medidas básicas, y eso pues obviamente nos lleva a un descontrol. Entonces, otra de las grandes pérdidas que pueden estar teniendo los niños es a la vida. ¿Qué es esto? Pues la muerte, ¿verdad? Que el niño o el familiar muera, y pues también esto va a venir a los niños a inestabilizarlos emocionalmente.
Ahorita, sobre todo con la pandemia en la que estamos atravesando, creo que nos está llevando a algunas personas a retomar el tema de la muerte. Sin embargo, este es algo que tenemos nosotros segura, no sabemos cuándo va a pasar y que de repente nos cuesta trabajo pensar en ella, en tomar acciones de lo que nos gustaría que pasara con nuestro cuerpo, con nuestra familia. Y es difícil a veces poder entablar una comunicación con la familia, pero tal vez es importante que nos tomemos el tiempo y no porque ahorita sea el COVID, sino porque realmente es una realidad, todos vamos a morir y la muerte no es algo trágico, es un proceso natural que sin ella pues no pudiera existir la vida. Entonces es parte complementaria de nosotros y creo que ese es otro de los grandes retos que tenemos, que nosotros empezar a llevar a los niños a que lo vean así como un proceso natural, no como un proceso trágico. Y que creo que esta es la oportunidad que tal vez el COVID nos está dando para ver, pensar y analizar un poquito cómo estamos viviendo. La muerte va de la mano con la vida y creo que ese es el mensaje ahorita de cómo lo estoy viviendo para poder tomar conciencia y hacer algunos cambios. ¿Y qué sucede entonces si alguien de ustedes se está enfrentando o se ha enfrentado tal vez? A veces una de las preguntas que me hacen es, ¿cómo le decimos al niño que el familiar murió? Aquí me voy a enfocar ahorita mucho a lo que son la pérdida de vida. Sin embargo, hay algunos lineamientos que van a servir para cualquier pérdida significativa. Pérdida significativa es aquello que para, en este caso, los niños o los adolescentes o bien los adultos, es importante y que para ellos significa mucho. Algunas veces me preguntan, ¿pero la pérdida de una casa puede ser significativa? Sí, para algunos, no para otros. Por ejemplo, si hay alguien que invirtió todos sus esfuerzos, que siempre ha sido su meta tener una casa, pero si por algo hubo un incendio, no había el seguro de casa y pierde todo, obviamente esa es una pérdida significativa que tiene que llevar una elaboración de un duelo. Entonces, en ese sentido, pues toda pérdida significativa lleva un proceso de sanación, que es hasta cierto punto es un proceso natural, pero también hay ciertos indicadores que nos van a dar a nosotros para decir cuando tiene que llevar una atención ya con un especialista. Y si a ustedes les toca dar una noticia de la pérdida de un familiar a un niño o un adolescente, es importante que tomemos en cuenta los siguientes puntos. Si nosotros queremos transmitir la noticia, pero sabemos que ese niño al que se le va a dar la noticia no me conoce, o tal vez sí, pero pues como que yo veo que el niño no se siente a gusto conmigo, pues entonces yo no soy la persona más indicada para dar la noticia. Aquí tenemos que buscar a alguien que el niño se sienta cómodo, que le transmita confianza, que el niño sienta que lo quieren para que sea la persona más indicada para dar la noticia. Siempre buscando un lugar que sea tranquilo, seguro, viéndolo a los ojos y partir de ahí para empezar a nosotros a platicar con el niño. Algunas veces dicen, pero ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? Bueno, algo que nos puede ayudar a nosotros es plantear un poquito la situación de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, nosotros describiríamos un escenario de qué es lo que sucedió. Cuando nuestro familiar tiene una enfermedad, eso nos ayuda a toda la familia para que nosotros nos vayamos preparando en el proceso de la muerte o de la separación de nuestro ser querido. Pero cuando la muerte súbita es un poquito más difícil y hasta cierto punto es natural que los duelos o los procesos de duelo lleven más tiempo porque son duelos complicados. El simple hecho de que yo sepa que un familiar está en el hospital, que su salud va siendo deteriorada, eso me va a ayudar a mí para que mentalmente yo ya vaya pensando en el proceso de muerte. Pero si yo lo vi en la mañana y aparentemente yo lo vi sano, pero en la tarde me hablan y me dicen ya murió, pues es un golpe que sí me puede dejar un impacto emocional fuerte y que va a tardar mi cuerpo y mi mente en sobrellevar, en entender, en procesar la información.
Entonces, con los niños, sobre todo los más pequeñitos, nos vamos a dar cuenta cómo es que ellos van trabajando o cómo es el concepto de muerte. Ahorita se los voy a explicar con calma para que puedan tener una mejor idea de cómo ir apoyándolos. Entonces, en esta parte sí quiero que se queden con que busquen a la mejor persona con el que el niño se sienta acompañado y amoroso para que lo vaya guiando en este proceso. Siempre la noticia se tiene que dar de poco a poco, aunque no sea una noticia de muerte, algunas veces las noticias también son un poco fuertes y aquí sí hay que ser muy explícitos y muy detallados antes de decir la noticia como tal. No es lo mismo que a mí me hablen y me digan se murió, a que me vayan platicando los hechos, como por ejemplo, ¿sabes qué, Sandra? Hace 2 días tu tío estuvo enfermo, lo llevamos al hospital y ahí en el hospital los doctores lo atendieron. Y entonces ya me van narrando cómo sucedieron los hechos y a partir de ahí me van ayudando para que emocionalmente el impacto de la noticia sea menor. A que si me lo dicen súbitamente, me dicen se murió, pues obviamente eso va a afectar. Por eso es de poco a poco con los niños. Aquí algo que ayuda con los niños también es que algunos tienen mascotas que son muy queridas, incluso a veces nosotros vemos a las mascotas como parte de nuestra familia. Y si el niño tiene una mascota que es de la familia, que es como otro hermanito o como lo quieran ver, pero llega a morir, algunos padres sí se dan la oportunidad y lo entierran y hacen los rituales, pero algunos papás no. Y eso me ha tocado que incluso van y buscan o tratan de buscar otro animalito muy similar para que el niño no se sienta mal. Yo creo que si esto llegara a pasar, es la mejor oportunidad para nosotros ir acompañando al niño y sobre todo irle hablando de que las personas tienen un fin y que es un proceso natural y que sí nos duele, porque es natural que nos duela cuando nosotros perdemos a un ser querido, pero que también tenemos los recursos para seguir adelante. Entonces véanlo como esa oportunidad y no lo vean como no quiero que sufra y voy y busco otro similar. Entonces siempre es una oportunidad. También las películas, si ustedes están viendo que el niño ve alguna caricatura y en la caricatura o en el cuento o en la historia muere alguien, pues también es una oportunidad para nosotros ir introduciéndonos en el tema de la muerte. Y también es muy importante que nosotros permitamos a los niños a que expresen lo que sienten. Y acuérdense, como siempre he venido trabajando, que es importante el ejemplo, el yo permitirme hablar de lo que siento y en esta parte también permitirme llorar con él o llorar en casa, llorar, que me vean, porque algunas veces los papás lloran a solas para no preocupar a los hijos. ¿Y qué es lo que sucede con los niños? Es que ellos aprenden a llorar a solas. Y el llorar a solas de repente no es lo mejor para trabajar nuestros estados emocionales, o por lo menos para mantener nuestro equilibrio emocional. Cuando nosotros estamos en este proceso, a veces nos pueden surgir muchas dudas. Incluso los niños nos pueden hacer preguntas que nosotros no sabemos la respuesta. Es importante hablar con la verdad y decirles tal cual. Me gustaría responderte, sin embargo, yo tampoco sé la respuesta y tal vez con el tiempo la podamos ir encontrando. Entonces, no le estoy diciendo nada que no es, simplemente yo estoy hablando con mi verdad y eso le va a dar al niño seguridad. También es importante no hacer falsas esperanzas. Vuelvo a que los invito a que cuiden mucho la forma, cómo lo van a decir con los niños. ¿Por qué? Porque cada niño lo va a vivir diferente. Y aquí es donde les explico cómo es que los niños, dependiendo de su crecimiento, lo van a ir tomando o cómo van a ir tomando la palabra muerte. Por ejemplo, los bebés, de bebés a 2 años, si los niños, alguien muere, pues él toma la muerte como una palabra. Todavía no está el significado como tal, sin embargo, el niño sí percibe los estados emocionales, él siente, él es sensible a los ánimos. Entonces, ese es lo que el niño percibe, pero la palabra como tal no está en el concepto. Ya los niños de 3 a 6 años, la palabra muerte para ellos es temporal.
es reversible y ellos lo interpretan de forma literal cualquier explicación que le den. Entonces, por ejemplo, a los niños de 3 a 6 años, si tú le dices, es que mamá se durmió y se va a ir al cielo, los niños a veces empiezan a tener miedo porque dicen, ya no quiero dormir porque me voy a ir al cielo. Entonces sí hay que cuidar cómo lo estamos manejando porque ellos lo interpretan literal. Ya de los niños de 6 a 10 años, ellos ya lo van a ver la muerte que es definitiva. Pero de los 8 a los 9 ya tienen mayor conciencia. Aquí ya se comprende que ellos y la familia van a morir. Por eso se sugiere que los niños de 8 o 9 años o en adelante ya se les puede invitar a ellos a participar en los ritos funerales, ¿no? Los más chiquititos, pues va a depender pues de cada situación de la familia, si los llevan o no los llevan. No hay que obligar a los niños, también hay que prepararlos de lo que pueden ver, sobre todo ahorita, que si alguien muere por el COVID, pues creo que se está dificultando mucho lo que es el despedirse. Tienen que buscarse nuevas estrategias para despedirse porque el familiar, por lo menos lo que es en el territorio mexicano, la persona entra diagnosticada por COVID, se quedan ahí en el hospital. Si por algo el tratamiento no funcionó, pues el familiar se le notifica que ya murió y entonces en ese proceso pues no tuvieron el acompañamiento y hace que se complique a veces los procesos del duelo, tanto de la familia, pues obviamente el enfermo también vive su proceso, pero lo vive a solas. Entonces, la muerte es un tema difícil, pero tenemos que aprender a hablar de la muerte, a convivir con ella, porque eso es lo único seguro que tenemos en la vida. Ya los niños de 11 a 13 años, aquí el concepto ya se vuelve universal. Ellos ya saben que todos mueren. En este sentido, ellos van tomando conciencia de que, conciencia de su mortalidad y es aconsejable que con más razón ellos empiecen ya a participar en los ritos funerales. De los 14 años en adelante, pues hay mayor conciencia. ¿Y qué pasa? Aquí ya hay mayor invitación a que sean activamente en los procesos de los ritos que se vayan a hacer, ¿no? Ya se les invita a que participen, dependiendo de la religión, pues ya más activamente. Entonces, si se fijan, cada niño, o dependiendo de la edad que tengan los niños, van a ir tomando mayor conciencia. Es de menor a mayor conciencia. ¿Por qué? Porque el cerebro va creciendo, va evolucionando y eso va haciendo pues que se tome la plenitud de lo que es el concepto de muerte. Y todo ser humano que atraviesa una pérdida significativa, como les hablaba, van a vivir por un proceso de duelo. Y yo me voy a retomar, o voy a retomar lo que decía Elizabeth Kubler-Ross, que es de las iniciadoras de la tanatología. Y ella nos habla, a través de la experiencia que ella tuvo con los enfermos terminales, que las personas que tienen una pérdida significativa van a entrar por diferentes etapas. Una de ellas, la primera, es que pareciera que es mentira lo que nos dicen. Y entonces estamos tratando de dudar de la noticia, la ponemos en tela de juicio, después de ahí nos va a entrar una sensación de enojo, de no creer, de estar enojados con los médicos porque tal vez no lo atendieron bien, de con la familia y con todas las personas empezamos a sentir un enojo por la forma o por lo que sucedió. Y después de ahí puede ser que entremos en una etapa de lo que se llama negociación. Y a esta de lo que se refiere es que vamos a encontrar un poquito lo bueno de lo malo. Y ahí estamos entonces diciendo, bueno, tal vez fue lo mejor porque estaba sufriendo en los últimos días o creo que no sufrió tanto. Entonces vamos encontrándole la parte positiva y va a ayudar a mitigar un poquito el dolor. Pero también vamos a experimentar un proceso de miedo o de incluso algunas personas aquí pueden atravesar pensamientos como me hubiera muerto yo, ¿por qué él? Me hubieran llevado a mí, no a él. Y entonces ahí estamos en esta etapa con un sentimiento de depresión hasta que al final logramos llegar a la aceptación.
pareciera que va de una, como si ya llegué a una, si ya a la otra, ¿no? No necesariamente. Yo puedo estar de la negociación, irme otra vez a la negación, irme al miedo, entonces no hay una etapa cronológica como tal. Cada persona lo va a vivir diferente, no hay un así tiene que ser. Cada persona lo vive a su manera. Tampoco hay un tiempo específico para decir ya pasé 2 semanas y sigue la otra. No, esto es un proceso independiente. Y como les decía, tiene que ver mucho con los recursos que cada quien tiene, sobre todo en los niños, los recursos que cada uno de los adultos ha llevado a que el niño lo viva y que ellos vean las fortalezas que tienen. El dolor lo vamos a experimentar, es parte de la vida, pero nosotros podemos hacer una diferencia. No es lo mismo dolor y sufrimiento. El dolor es natural y el sufrimiento es una parte que tiene que ver con, es opcional. Yo decido cómo hacerlo. Y ahí es donde nosotros tenemos que llevar a los niños y a los adolescentes a diferenciar que si se muere alguien importante, significativo para ellos, va a doler, sí, y que es un proceso que lo tienen que vivir independiente, que nadie más lo va a vivir por él. Sin embargo, que tienen los recursos para salir y sobrellevar ese dolor. Sí hay algunas cosas que se pueden hacer para que el proceso de duelo no se extienda más de lo normal, sí. Por lo regular estaríamos hablando que el primer año de vida es el más difícil, no porque sea un duelo complicado, un duelo no resuelto o como le llaman un duelo patológico, sino porque se tienen que enfrentar a todas aquellas fechas significativas que compartían con su ser querido y que hoy tienen que resignificarla, ¿no? Hoy tienen que aprender a sobrellevar nuevamente esa fecha, pero ahora ya no en el convivio físico con ese familiar, sino ahora de otra manera. Entonces sí es un dolor inevitable que todos tenemos que vivirlo. ¿Cuáles son las reacciones comunes? Tal vez se están preguntando qué es lo que van a experimentar los niños si están experimentando o pasando por una pérdida. Podemos tener varias de las que están aquí y una de ellas, sobre todo en los niños más chiquitos, hablando de 6 años, de 6 años para abajo, los niños van a experimentar conductas de regresión. A lo que significa es que si el niño ya había dejado de hacerse pipí o popó en los pañales, pues ahora posiblemente va a volver a regresar. Entonces, toda aquella conducta que el niño ya había superado, conforme la etapa ya la había pasado, posiblemente pueda volver a tener esas conductas. Y a veces los papás dicen, pero mira, otra vez pareces como un niño chiquito o bebito. Bueno, quizá tiene que ver porque el niño está experimentando una pérdida. También empiezan a tener miedo a estar solos. Son niños que su tolerancia empieza a bajar, constantemente están en peleas, de repente los cambios de humor que tienen son muy drásticos, también empiezan a experimentar culpa, ellos se sienten los responsables, ahí hay que cuidar mucho cómo se les da la noticia de muerte y sobre todo ese acompañamiento y los comentarios que se hacen y que a veces sin querer el niño anda, que según nosotros jugando, pero en realidad está ahí escuchando con atención. Entonces hay que cuidar mucho eso, que si se va a hablar de alguna situación, pues que sea con toda la seguridad de que los niños no estén ahí. Y si ya se va a hablar con el niño, pues que sea, como ya les comentaba, alguien que tenga confianza con el niño y que el niño se sienta cómodo para preguntar. Algo que sucede también es que los niños, ahorita yo sé que ya están de vacaciones, pero cuando están en el periodo escolar baja mucho su rendimiento académico, empiezan a tener muchas quejas físicas, problemas para dormir, empiezan a tener falta de sentimientos. ¿Qué es esto? Se vuelven fríos, tienen conductas de riesgo y consumo de sustancias. Sobre todo ya las últimas se van a experimentar más en los adolescentes que en los niños. Y son propias de los adolescentes. Aquí tenemos que tener mucho ese cuidado. ¿Qué pasa en los adultos? Para comentarles también un poquito de los adultos, la mayoría de los hombres empiezan a manifestar más conductas corporales
que emocionales. Ya en las mujeres hablamos más de las emociones que de los problemas corporales. No se quejan tanto de dolores físicos, y los hombres sí, es una forma de expresar que están atravesando un proceso de duelo. Entonces, con los niños chiquitos surge algo similar a eso. También empiezan a manifestar dolores de cabeza, que les duele la pancita, que tienen miedo, que va a salir el monstruo, y puede estar relacionado con este tipo de pérdida. Y tal vez se preguntan, ¿y ahora cómo le ayudo? ¿Cómo le hago para que el niño pueda vivir de una mejor manera el duelo, o por lo menos que no sea un duelo complicado? ¿Y qué podemos hacer? Aquí, si me va a tocar a mí pensando en que estamos en un proceso de acompañamiento con un familiar, es importante que el niño no se deje solo, porque a veces, si yo soy la persona, suponiendo que mi esposo muere y tengo hijos, y entonces estoy tan adolorida por la situación que tal vez mi dolor no me lleve en ese justo momento para poner mucha atención en los hijos. Si este es un caso similar, entonces sí hay que, y yo quiero ayudar, hay que ver quién el más cercano al niño va a estar al pendiente del niño, porque el niño necesita en ese justo momento el acompañamiento. Y entonces dejárselo saber al doliente, al adulto, para decirle, mira, no te preocupes, ahorita nosotros nos vamos a hacer cargo del niño o la niña o los niños, y aquí vamos a estar contigo. Esa es otra forma de ayudar a los adultos. Pero ya con el niño propio, pues le vamos a dar el seguimiento para que el niño sea atendido en sus necesidades básicas, porque el niño tiene que seguir en esa atención. Y como ya les decía, dependiendo de la edad que tengan, pues van a ser las formas en las que vamos a ir interactuando con ellos para poderlos ir guiando en la aceptación de lo que está pasando. Es importante platicar con el niño de lo que van a ver, que sean sobre todo si lo van a llevar a que participe en los ritos funerales, es importante que se le explique, y si es la primera vez, que se le explique que tal vez hay personas que van a llorar y que eso es natural, que van a haber flores, el féretro y todas aquellas cosas que ustedes ya saben que puede haber, para que al niño lo preparen desde lo que puede haber. Eso le va a bajar la tensión y le va a dar seguridad, y siempre con el acompañamiento del adulto. Y ahí entraría también el justo momento para que nosotros hablemos de lo que sentimos. Si yo soy la tía, tal vez yo puedo hablar de mi propio dolor y decirle que tal vez me está doliendo. Si el papá era mi hermano, pues me está doliendo que ya no esté, yo también lo voy a extrañar. Y entonces yo voy haciendo un poquito el reflejo de lo que está pasando conmigo, para que el niño vaya asimilando y vaya entendiendo que eso es algo natural, que si yo me permito llorar, que le estoy diciendo, él también puede llorar, que es algo natural. Eso es bien importante retomar mucho, que no lo veamos ni como bueno ni como malo, sino como un proceso natural y como una forma de expresión del dolor, y que cada personita decide cómo, cuándo y dónde se va a permitir llorar. Ya con los adultos, pues de repente sí tenemos ciertos lineamientos en donde sí lloramos y en donde no. Los niños no, los niños son pues más espontáneos, no cuidan tanto el si aquí no lloro, acá no lloro. Los niños lo van a sentir, o sea, lo van a expresar, nada más es importante que los acompañemos, que en ese justo momento no hagamos referencias como, no llores porque tu mamá te va a ver llorar y se va a poner triste. Ese tipo de comentarios hay que tratar de omitirlos en esos justos momentos. También lo podemos invitar al niño a que desde su necesidad, desde lo que él crea que puede ayudarle, ¿qué le gustaría hacer? Entonces ya se le invita. Si él dice, no, pues no sé, no se me ocurre nada, pues a lo mejor nosotros le decimos, mira, tal vez puedes hacer un dibujo, tal vez puedes escribirle a tu papá, a tu mamá, a tu familiar, podemos hacer un globo. No sé, aquí ya le vamos dando algunas ideas al niño para que él decida qué hacerlo. En este acompañamiento con los niños, si deciden llevarlo al
al entierro, siempre que esté alguien con él y que le esté preguntando si para él esté bien a cierta distancia, si cómo lo necesita el niño. Básicamente es hacer muchas preguntas para que el niño se sienta cómodo y sobre todo acompañado en estos procesos tan difíciles y que lo pueda ir sobrellevando de una mejor manera. Si algunas veces tal vez les ha tocado ver que tal vez el niño anda jugando, en ese justo momento no le vamos a decir, no juegues y ven y que aquí tienes que estar paradito. Acuérdense, los niños lo van a vivir según su necesidad. Si en ese rato el niño decide jugar, siempre y cuando un adulto siga observando, no es que le quite de jugar, sino simplemente es que esté al pendiente de que el niño esté seguro en ese justo momento. Y si en algún momento el niño se aparta y quiere llorar o está llorando, también vamos a darle su espacio, no dejándolo, no lo vamos a abandonar, pero sí darle un espacio, siempre cuidándolo, vigilándolo, y cuando nosotros creemos conveniente, nos acercamos y le decimos al niño, aquí estoy, te puedo ayudar en algo, para que sepa que no está solo. Con los adolescentes sí es un poquito diferente, porque la mayoría de los adolescentes, y ahorita lo vamos a ver, ellos van a querer vivirlo a solas. Su dolor, por lo regular, ellos van a querer estar a solas y nosotros a lo mejor quisiéramos que estén con nosotros, que nos compartan lo que está sintiendo, pero ellos por lo regular se van a ir a su cuarto y se van a encerrar. Cuando ellos se permitan ir expresando, es importante escucharlo, escuchar. Y escuchar más que preguntar en ese justo momento, escucharlo y dejar que él exprese lo que está pasando. Y en este sentido, siempre dejándole saber que él puede participar hasta donde él crea conveniente. Algunas veces pueden hacer algún tipo de oración. Entonces también es importante que se le invite, no que se le obligue, y ya se le deja a la consideración del adolescente. También algo que ayuda es que les preguntemos si quieren portar algo en especial, alguna ropa, algún traje, si quieren que en el ataúd vaya algo de ellos. Entonces se les va a hacer preguntas de lo que el adolescente necesite. También es importante que respetemos los roles de familia. No sé si les ha tocado que algunas veces si llega a morir el papá y es hombre, el comentario puede ser, ahora tú eres el hombre de la casa. Tú tienes que estar fuerte para la familia. Hay que evitar eso. Realmente no porque muere papá, el hijo pasa a ser el padre. No. Cada quien tiene su espacio, cada quien tiene sus roles y es importante eso. No hacer ningún comentario de poner un rol que no le corresponde, porque de por sí el proceso es difícil, más asignarle una situación emocional que todavía el joven no está listo para ello. Si en caso llegara a morir un hermano, es importante, y sé que a veces también es difícil, no compararlos, porque a veces ya el joven, aparte de que está viviendo su propio dolor, también está viviendo la pérdida de su propia identidad, porque ya entonces los papás quisieran que fuera el otro, el que ya no está. Y aquí eso a veces más que ayudar en los procesos de duelo, pues van complicándolos. Siempre acompañar a los jóvenes en las fechas especiales, como les decía, tal vez el cumpleaños de papá, tal vez el aniversario, todas aquellas cosas que eran importantes o que se festejaban con el que ya no está. Es importante que estemos ahí en ese acompañamiento con los jóvenes. Y la paciencia, la comprensión, eso nos va a ayudar mucho para que vayamos ayudando a los jóvenes a autorregularse en sus sentimientos. Y algo también que nos va a ayudar es hablar con ellos, a hacer lo posible, los menos cambios que se puedan. A veces cuando el adulto llega pues a tener la pérdida de su pareja, es muy difícil regresar tal vez a esa casa y algunos deciden
irse con la suegra o irse con la mamá o salirse de ahí un tiempo. Y todos esos cambios no van a ayudar mucho en los procesos. Es importante hacer los menos cambios posibles. En caso de que a fuerza se tenga que hacer por las circunstancias, se platica y se trata de que sean lo menos impactante o drástico el cambio. Eso va a ayudar a que el joven, el proceso de la pérdida sea menos doloroso. Y por favor, yo los invito que evitemos algunas frases. Y constantemente yo a veces las escucho cuando me ha tocado acompañar en algún rito funeral. Y las frases pueden ir similares a estas o iguales. Y dicen, fue la voluntad de Dios. Ahora tú eres el hombre o la mujer de casa. Dios se lo llevó. Está dormido en el cielo. Sé cómo te sientes. El tiempo todo lo arregla. Dios te enseña a confiar en Él. Dios te puso a prueba. Dios fortalece tu fe. Sé fuerte, ya que otros te necesitan. Tal vez estas frases van con una buena intención, no lo dudo. Sin embargo, son frases que en ese justo momento de un proceso de duelo no ayudan mucho. No ayudan mucho porque en realidad algunas pudiesen ser cuestionadas y no todos lo vivimos igual. Porque si a mí alguien me dice, sé cómo te sientes, creo, y yo lo dudaría porque no somos iguales, porque la persona que yo estoy perdiendo tal vez significa algo diferente para el que me lo está diciendo. Entonces sí es importante que lo evitemos y que algo que no nos va a fallar en este acompañamiento es que si no sé qué decir, pues no digo nada. La presencia, el simple hecho de que me vean, de que me haga presente, va a ser, me va a dar mayor soporte que el que me des una frase como esta. Y ahorita en estos tiempos donde se nos pide que por lo regular pues no abracemos, que a la distancia y todo esto, pues ya nos dimos cuenta por ahí en estas transmisiones que se han hecho de la persona que murió, pues nos hemos dado cuenta que es difícil, ¿no? Para algunos mantener esas medidas de distancia. Sin embargo, hay que hacer lo propio desde considerar que sí, el familiar está pasando por un dolor y que ahí estamos en ese acompañamiento, pero si yo no soy tan allegado, tal vez sí puedo a mi distancia acompañar de otra manera. Esta pandemia nos ha venido a que nosotros tomemos y tengamos que hacer mucho uso de nuestra creatividad para poder seguir acompañándonos sin poner en riesgo a los demás. Y cuando nosotros tenemos que buscar ayuda, si ya nos dimos cuenta que nuestros jóvenes están pasando por alguna situación y yo digo, será importante buscar algún especialista. El mejor especialista que nos puede apoyar en los procesos de pérdidas significativas es un tanatólogo, él es el especialista. Sin embargo, si no hay un tanatólogo cerca, puedo recurrir a un psicólogo, él también puede apoyarnos en estos procesos. Los niños de edad preescolar y escolar, ¿cuáles son las conductas que vamos a ver para decir que tenemos que buscar la ayuda del profesional? Vamos a percibir un miedo exagerado de los niños, problemas de apego con los cuidadores, sobre todo los que están más cercas. Los niños van a empezar a hacer juegos, pero en los juegos ellos van a representar la situación que vivieron, ¿no? Entonces van a estar haciendo esa representación de lo acontecido, de lo traumático. Va a haber las regresiones persistentes, como les decía, si ya habían superado una etapa, pero pareciera que volvieron otra vez a la infancia o a esas conductas que ya no hacían. Estas son las señales donde me van a poner a mi alerta para decir tengo que buscar la ayuda de un profesional. En los preadolescentes o adolescentes vamos a empezar a ver conductas de riesgo.
¿Qué es esto? Ellos posiblemente van a querer salir mucho de casa, no se van a cuidar, pueden empezar a ellos a consumir en exceso alcohol, drogas o tabaco, a tener sexo impulsivo, sin cuidados, incluso pueden manejar ideas de suicidio. Y si nosotros hablamos con ellos, la mayoría de los adolescentes pueden estar hablándonos de un futuro no muy alentador, y eso nos puede llevar ya a nosotros a una señal de decir algo no está siendo procesado, tal vez todavía no está siendo asimilado el proceso de la pérdida, y entonces ahí es donde necesitamos nosotros llevar a los niños con el especialista. Si en ese proceso de la pérdida, hablando de la muerte, hay, o previo a eso hay un divorcio, obviamente eso va a ser un duelo complicado, porque ya no nada más es un solo suceso, ya pueden ser dos o más. Ahí con más razón sí necesitamos buscar la ayuda del especialista. Y la vida es así, de repente no nada más nos llega un suceso, a veces puede venir uno, luego otro y luego otro, y en ese sentido, pues sí nos puede venir a golpear mucho nuestro estado emocional, pero siempre recordando que hay gente que nos apoya, que no estamos solos, y que cuando ya dudamos de que los recursos que hay en la familia no son suficientes, pues siempre va a estar el acompañamiento de un especialista. Entonces, yo los invito a que si creen que el joven tal vez está teniendo algún tipo de estas conductas, pues lo mejor es buscar la ayuda y no esperar a que esto pase, porque después se puede complicar más. Y entonces yo doy paso al tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, Kenia, empezamos a resolver las dudas que hayan surgido. No, no sé qué pasaría, pero Parece que Kenia tiene problemas con su computadora. qué perfecto. Entonces, ¿me vas a apoyar en eso, Flor? Sí, déjame mirar. Déjame mirar. Que ni siquiera tengo mi cámara. Aquí estoy. Aquí estoy también yo, ¿eh? Sí estás, Kenia. Ok. Sí. No adelante. Ok. Sí, no sé qué está pasando aquí con mi computadora, mi internet. Perdón. Entonces, muchas gracias, Sandra, por toda esta información. Iniciamos con las preguntas, ¿verdad? Así es. Tengo aquí una pregunta que dice, quería saber cuál es el mejor momento para llamar a la persona que perdió a un ser querido enseguida que pasa la pérdida o esperar unos días, porque mucha gente dice no se llama, se tiene que dejar pasar tiempo, pero otras dicen ahí es donde se miran las verdaderas amistades, enseguida se tiene que dejar saber que uno está con ellos, ¿qué hacer entonces? Bueno, creo que va a depender de qué tan cercana soy yo con la persona, para que a partir de ahí, si yo soy muy cercana a esa persona, tal vez yo le puedo decir, aquí estoy, inmediatamente, dejarle saber que cuenta conmigo. Tal vez si no soy tan cercana, igual sí puedo mandar un mensaje o puedo hacer una llamada dejándole saber que ahí estoy. Entonces, realmente nunca va a afectar el si le llamo o no le llamo, porque si yo estoy atravesando por una situación de dolor, pues en ese justo momento a veces lo que me ayuda mucho es vivir mi dolor. Sin embargo, si hacen una muestra de presencia, pues también me están dando cierto soporte que va a minorar mi dolor o mi sentirme sola por la ausencia del que se fue. Realmente no puedo dar un tiempo exacto para decir pasada la hora, pasada los 2 días, sino cada quien tiene que hacer uso de su sabiduría y del conocimiento que tiene o la relación tan cercana que tiene con el doliente. Ok, muchas gracias.
Acá tenemos otra, dice, hace poco tiempo un señor se electrocutó y su hijo le estaba sosteniendo la escalera. La electricidad lo aventó a él y al padre lo mató. Él sigue sin hablar y no quiere ni estudiar. ¿Cómo lo puedo ayudar? Bueno, aquí el joven definitivamente está atravesando por un proceso de duelo, pero también posiblemente por una situación traumática. Él puede estar experimentando ahorita lo que se le llama el trastorno de estrés postraumático, porque son dos cosas combinadas. Y sí es importante, si es muy cercana a la persona, a este joven, dejarle saber que eso que está sintiendo, sí, hasta cierto punto es un proceso natural, sin embargo hay otras formas para que eso que está viviendo no sea tan intenso y le permita seguir avanzando en sus procesos de vida y en sus metas. Si ya el joven tienen que observarlo muy bien para ver qué tipo de conductas está teniendo. Si hay conductas de riesgo, pues obviamente hay que hablar con el tutor o con el adulto que esté a cargo del joven para que él sea el encargado de llevarlo a que se le haga una evaluación y se le dé un tratamiento. Porque una persona que vive una situación como la que nos comentan, posiblemente él está constantemente teniendo los flashbacks, como esa repetición de la escena, que lo lleva nuevamente a manejar tensión y sí tiene que ser tratada por un especialista y el especialista tiene que manejar algo que se llama EMDR, de sensibilización y reprocesamiento a través del movimiento ocular, que es el encargado para el trabajo de estrés postraumático. Okay, muchas gracias. Mi niña tiene 4 añitos y tenían 2 perritos que primero se enfermaron por viejitos y murieron. Primero uno y meses después el otro. Se le dijo que porque estaban viejitos y enfermos. La niña a veces llora y dice que no se quiere morir y cuando se enferma tiene miedo a morirse. Hace poco lloró mucho porque tiene miedo que se mueran sus papás, sus abuelitos. ¿Qué debemos hacer para ayudarle o qué debemos decirle? Bueno, si se fijan, tiene 4 años, son cuando los niños literalmente todo lo que lo decimos, ellos lo reciben. Entonces posiblemente la niña hizo esa asociación donde dice se enferman y se mueren. Entonces, pues obviamente esa información hay que trabajarla con un especialista porque no es sinónimo de enfermedad-muerte, pero ella así lo vivió. Ahorita como papás, pues es una posibilidad de que se busque el especialista, pero en ese inter también es importante que si están viendo alguna película, algún cuento, hablar de ese proceso, de que es un proceso natural y que sí duele porque es una persona que nosotros queremos y que esa personita siempre va a tener un lugar muy especial en los corazones de cada uno, pero tenemos que aprender a vivir con lo que nos dejó, ¿no? Con ese convivio que tuvimos, ya sea como en este caso los perritos, pues aprender a honrar al perrito y tal vez aprender a honrar al perrito y ya podemos crear algunas cosas. Por ejemplo, pueden platicar con la niña, pues ya tiene 4 años, ¿qué te gustaría que hiciéramos? No sé si lo enterraron, lo quemaron. En México, no sé acá en Estados Unidos, pero en México algunas veces y malamente se hace la práctica de que van y los tiran al basurero. Eso no ayuda mucho. Es importante darle su espacio a esos animalitos, de darle su lugar en donde dejar su cuerpo, para que también nos sirva a nosotros los adultos de ir entendiendo y asimilando, y sobre todo más los chiquitos. Entonces es importante ir buscando el significado de la muerte, ¿no? El sentido de la muerte, así como si encontramos el sentido de la vida, es cómo honramos a ese perrito o a esos perritos que ya no están. Pues a lo mejor le ponemos la foto en un cuadro, a lo mejor la niña les escribe una carta y la manda con un globo. Ya es cuestión de platicar con la niña, darle algunas ideas para darle este acompañamiento y sí decirle, hay personas que se enferman gravemente y pueden llegar a morir, pero no todos los enfermos se mueren. Ok, muchas gracias. Dice, ¿qué puedes hacer si un niño ya tiene estrés postraumático? Pues atenderlo. Eso definitivamente se tiene que atender. Si no se atiende, se va a agravar y puede llevar a desarrollar otras patologías. Entonces, si ya se identificó que ya el niño tiene un estrés postraumático, inmediatamente darle atención profesional. Okay. Dice, ¿cómo podemos decirle a un pequeño de 12 años que su hermano de 17 años murió de manera trágica en un accidente automovilístico y era su único hermano?
Bueno, ¿cómo decirle? Pues tiene que decírselo a la persona que sea más allegada al niño y partir de ahí buscar este escenario del que yo les hablaba, que sea un escenario seguro, tranquilo, en donde puedan verse a los ojos, en donde no haya distracción y donde poco a poco se le va a ir describiendo la situación al niño. Por ejemplo, si murió en un accidente automovilístico, yo voy a crear una escena porque no sé cuál es. Tal vez, fíjate que, ¿te acuerdas que tu hermano iba a venir de Los Ángeles a visitarnos? Y entonces el niño ya va a ir haciendo recuento de dónde se quedó. Dice, sí, sí, mamá. Pues fíjate que sí, él salió a tales horas de Los Ángeles para acá. Cuando venía manejando en el freeway, pues un carro se atravesó. Entonces ya van describiendo todo lo que sucedió. Y a partir de ahí, pues ya se le dice, pues ese accidente tal vez fue muy fuerte y llegaron los paramédicos y a lo mejor tu hermano se logró trasladar al hospital, no sé, ya describen todo. Y ahí los médicos hicieron todo lo posible por que él estuviera mejor. Sin embargo, no pudieron hacer mucho y ahorita tu hermano ya murió. Pero ya cuando nosotros decimos ya murió, el joven o el niño, el adolescente, ya lo fuimos preparando para eso. Porque no sé si te ha tocado, cuando ya te van diciendo esto, dices, ya. Y automáticamente uno se dice, murió, sin que el otro te lo diga, pero ya tú lo dijiste a tu tiempo y eso va a mitigar el efecto emocional negativo. Ok, muchas gracias. Sí, me recuerda a la explicación que nos has dado, ¿no? Esa del golpe, de que pues no es la misma dar el golpe a que si vas poco a poquito. Entonces es como tiene algo que ver con eso, ¿verdad? Claro, porque te preparas. Si yo voy y te amenazo, tú ya te preparas y dices, no, pues me va a pegar. Pero si te agarro por atrás, pues ni cómo. Uh-huh. Aquí tenemos otra. Dice, mi hijo mayor tiene una amiga que perdió su hermano y la ve triste. Él quiere ayudar. ¿Cómo puede este muchachito ayudar a su amiga? Pues la mejor ayuda que puede tener él es el acompañamiento en cuanto a decirle, aquí estoy. Si quieres platicar de cómo te sientes, te puedo escuchar. Y ahorita que no pueden estar físicamente, pues pueden estar a través de la computadora o el teléfono y dejarles saber que ahí está para escucharla. Algunas veces sí, muchos adolescentes tienen la necesidad de hacer más, pero es importante que si yo soy la madre de ese joven que quiere ayudar a su amigo, también es importante que yo le diga que hay veces que quisiéramos hacer más, pero no podemos, y que la mejor forma de ayudar es confiando en que el otro tiene los propios recursos para salir y dejándole saber que ahí estás y que si él cree o que tú puedes hacer algo más, que te lo deje saber para que tú lo consideres. Pero siempre con esta apertura, no con esta imposición de tengo que hacer, sino es a la necesidad de los otros. Y los jóvenes como tal son tan sinceros con los pares, de hecho son con los que se sienten más cómodos para expresar su dolor y sí es importante eso, que le dejen saber que ahí están y esa es la mejor forma que lo van a poder ayudar. Y a mí entonces como mamá me va a servir para que yo hable con mi hijo de qué está pasando él, cómo está viviendo el proceso de duelo de su amiguito, para yo irlo llevando a una preparación en caso de que en casa pueda llegar a faltar alguien. ¿Cuánto tiempo se considera normal para cada una de las etapas del duelo? ¿Cuándo ya se considera patológico? Realmente no hay un tiempo en específico, cada quien lo va a vivir diferente. Lo que nos va a llevar a nosotros a ver si es un duelo patológico o un duelo no resuelto son los indicadores de que ya pasó un año, incluso hasta 6 meses ya pasaron, y que la persona, el doliente, todavía habla como si estuviera vivo el familiar que ya no está, el que murió. Y entonces yo puedo hacer preguntas y yo puedo escuchar en la narrativa que me deja saber como si todavía estuviera vivo. O bien puedo llegar a la casa y ver todavía después de 6 meses que todo sigue igual y que si yo muevo algo se enojan y me dicen, no, así déjalo porque se va a enojar y él ahí lo ocupa. Entonces ahí ya estoy escuchando 2 cosas que me llevan a mi alerta a decir,
necesitamos atención especializada porque hay algo que no se ha procesado. Gracias. Mi hermano mayor se casó y mi hermano pequeño era muy pegado a él. Y cuando él se fue de la casa, el menor empezó a orinarse en la cama. Y esto duró como 3 años, hasta que fuimos con un psicólogo y nos recomendó escribir cuentos diciendo lo que había pasado y escribiendo los cambios que queríamos que él tuviera y cómo asimilar el cambio. Aunque este era un comentario, no una pregunta, perdón. Y ahí lo que ayudó fue la expresión que el niño tuvo a través de la escritura, y eso hace que la atención baje y lo va procesando a nivel cognitivo y emocional cada que lo va llevando a la escritura en papel, porque es una forma de expresión. Perdimos a un primo hermano y mi sobrina, su hija, se enteró de la noticia por medio de redes sociales. Ella tiene 10 años y nos dice que mira y habla con su papá. Le llora bastante, no sabemos cómo ayudarla. Bueno, ahí sí es importante buscar ya la ayuda del especialista, pero en lo que conseguimos la ayuda, como les decía, a veces hay cosas que se nos salen de control, sobre todo ahorita con las redes sociales, que tenemos al alcance mucha información, y por eso es importante tampoco dejarlos como solitos y que tengan acceso a todas las redes, porque precisamente no sabemos cómo van a recibir la noticia y a veces se enteran de la forma menos indicada y eso hace también que sea muy impactante. Pero en este caso, pues la niña ya se enteró, entonces esa es una realidad y hay que partir de lo que ya hay. A partir de aquí, entonces, es tratar de platicar con la niña. Si en este caso la niña se le dificulta expresar lo que está sintiendo o bien ya nos está dejando saber a través de su plática que pareciera que papá todavía está vivo, pues yo voy platicando con la niña desde esta sintonía para ir viendo qué tanto es realidad o qué tanto es fantasía. Y a partir de ahí yo voy reestructurando dependiendo de lo que la niña me vaya guiando para irla llevando a que si es una realidad, que papá o la persona que murió es verdad, ya no está, y que tal vez si ella no le tocó en el acompañamiento del rito funeral, pues tal vez puede ser difícil para ella asimilarlo porque no lo vio, porque dentro de la fantasía lo que no vemos se nos hace difícil entenderlo y que lo asimilemos, pero que en realidad eso así fue. Y entonces partimos de ahí para buscar algunas estrategias desde lo que la niña necesite para expresar su dolor. Entonces, a lo mejor ahí yo hago la invitación de decirle, ¿te gustaría escribir una carta? ¿O te gustaría hacer un dibujo como en forma de honrar a tu papá o a tu familiar? Y entonces ahí hay que llevarla a eso, a que hoy en realidad el proceso de muerte es interesante porque en realidad desde el área de la tanatología, y por lo menos yo estoy convencido que así es que las personas no mueren. Lo que muere es el cuerpo, porque el cuerpo es perecedero. Y entonces ese en realidad sí muere, pero nosotros somos más que cuerpo, hay energía, hay átomos y los átomos no mueren. Entonces los átomos se liberan, toda esa energía que tenemos se libera a la hora que el cuerpo pues ya pereció y ese es el que se queda en la tierra, ese es el que se procesa, pero en realidad hay una liberación. Y ahí es importante ir un poquito apoyándonos desde lo que es la religión. A veces las cuestiones religiosas también ayudan, pero también no hay que irnos al fanatismo porque de repente también ciertas formas de que escuchamos que nos dirigen algunas personas religiosas nos puede llevar a sentir culpa o a sentirnos que nosotros fuimos los responsables de la muerte o que mi familiar está sufriendo porque tal vez se portó mal y los que se portan mal van al infierno. Y entonces sí hay que trabajar mucho como en todas esas ideas que se tienen referentes a la muerte para mitigar los efectos. Y la otra es cómo nosotros vivimos esto, la muerte. Si yo realmente la acepto, si cómo la vivo con miedo, si cada que hay una situación de pérdida en casa es algo muy difícil para todos o es algo que hemos logrado sobrellevar. Y aquí entraría con algo importante.
las personas que no tienen los recursos, por ejemplo, una buena autoestima, que están padeciendo por algún tipo de enfermedad, ya sea depresión, ansiedad, alguna situación emocional o física, los niños sean complicados. Y los niños aprenden las formas de expresión del dolor de los adultos. Y entonces ahí vemos algunas veces a los niños escenificando las mismas conductas de los adultos, que algunas sí son mesuradas y otras son demasiado expresivas. Por ejemplo, me ha tocado ver familiares que ya en el proceso del entierro hasta casi se quieren aventar. Entonces, algunas veces eso hace que las personas que estén acompañándolos tengan tensión, y si los niños ven esa tensión y nadie les explica, pues obviamente se quedan con una idea negativa que para ellos va a decir que nadie se muera porque capaz mi mamá se avienta y me quedo sin mi mamá y sin el que se fue. Entonces, no sé si me explico. La idea es llevar a que todos podamos ver la muerte como un proceso natural, que no hay realmente como tal la muerte, que es una liberación, es un proceso, y Elizabeth Kubler-Ross lo decía muy claramente. Dice, las personas que han tenido la oportunidad de acompañar a una persona moribunda en el proceso de muerte, es lo mismo como aquel que acompaña en el nacimiento a alguien. Entonces ella lo ve como en ese proceso, que es una evolución para nosotros ir trascendiendo. Muchas gracias. Me gustaría saber cómo hacer para que mi hija salga del cuarto, me imagino que quiere decir. Mi hija está así desde la muerte de mi madre. Sería importante saber desde cuándo, si estamos hablando por una semana, 2 días. Si es poquito tiempo, hasta cierto punto es natural, y también hay que ver la edad que tiene. Si estamos hablando de un adolescente que tiene 2, 3 días que quiere estar encerrado en el cuarto por la muerte de alguien, hasta cierto punto es natural. Acuérdense, los adolescentes viven su duelo a solas. Ellos no quieren que nadie los acompañe. Entonces hay que respetar también eso, dejándoles saber que ahí estamos, y que cada que nos den ellos una señal de que quieren hablar, nosotros escuchando para que puedan hablar. Si ya es un niño más chiquito, pues sí necesitamos ver qué es lo que está pasando, porque creo que los niños más chiquitos no tienden a encerrarse, y las mamás tampoco los van a dejar encerrados. Ahí están las mamás, entonces me suena más que es como un adolescente. Y entonces hay que ver eso, si es un día, 2 días, o ya estamos hablando de 3 semanas o más tiempo, entonces sí hay que buscar el apoyo de un profesional. Tengo una niña de 13 años, perdió a su hermanita de 6 meses hace 3 años y no supera la pérdida. ¿Cómo le explico por qué la niña murió? Fue muerte de cuna. Ok, estamos hablando de una niña de 3 años, nos regresamos entonces. De 13 años, perdón. 13. Sí. Ok, 13 años, entonces la niña ya tiene el concepto de que todos pueden morir. Ahí es importante que se le invite a la niña a que hable de lo que siente, de cuáles son sus miedos, porque posiblemente la niña está experimentando ahorita aparte de su propio dolor por su hermanita o hermanito que murió por muerte de cuna, ella también está experimentando el cómo papá y mamá están viviendo esa pérdida. Posiblemente los adultos, o en este caso los papás, pudieron haber estado en algún momento tan en su dolor que sin querer puede haber un descuido en el cuidado de la niña de 13. Entonces, eso hace que se complique, porque no nada más en ese justo momento la niña vive la pérdida de su hermana, sino también vive la pérdida del rol de papá y mamá. Entonces, eso hace que se complique y que la niña se sienta abandonada. Sé que es difícil porque pues sus papás también están viviendo este proceso. Por eso ahí es importante buscar a alguien de la familia para que esté en este acompañamiento y que vaya diciéndole hasta cierto punto a la niña que si ella ve que su papá y su mamá ahorita están un poco ausentes, no es porque no la quieran, sino que simplemente les está siendo muy difícil para ellos sobrellevar la pérdida, pero que también ellos saben que ella está ahí.
y que poco a poco van a estar más cerca de ella. Entonces, si al niño se le va explicando todo eso, el niño va a ir sintiendo tranquilidad porque es una forma que a mí me prepara si digo, ok, no hay nada que esté mal, no es que me vayan a abandonar, no es que hoy mi hermano es más importante que yo. Porque ese pedacito, si papá y mamá todavía están en este proceso y todavía tampoco lo han aceptado o es muy poco el tiempo, pues todos tienen que acompañarse en ese proceso. Dice que hace 3 años que falleció la niña. Ok, entonces ya estamos hablando de que sí necesitamos un apoyo, pero a nivel familiar, porque ya son 3 años, ¿no? Y ahí pues se va a retomar qué tanto se puede. Lo que pasa es que cada especialista va a hacer estrategias específicas para la situación. Entonces ahí se tiene que hacer todo el análisis de cómo se están llevando las relaciones, porque a lo mejor alguien de la familia ya va en un proceso más avanzado y alguien tal vez no. Entonces sí, el especialista tendría que ver toda la escena. So, lo que yo les sugiero es que no lo dejen pasar y que busquen ayuda porque las pérdidas son constantes. No sabemos si podemos perder a alguien más pronto, ojalá que no, pero puede hacer que eso sea más difícil de superar. Dice, aquí tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo manejar el proceso de duelo con los niños cuando quien muere es el abuelo? La muerte es de manera repentina en otro país y no puedes llevarla al funeral. Bueno, si es en otro país y posiblemente no hay mucho convivio físico, pero a lo mejor hay comunicación, ¿no? A través del teléfono o de la computadora. Si eso es así, ahí la forma en la que vamos a ayudar al niño es a crear un acompañamiento a distancia. Entonces, a lo mejor nosotros sabemos que en el otro país a las 7 de la tarde están haciendo un ritual, llámese rosario o como lo quieran llamar, pues a lo mejor le digo, hija, vamos a nosotros también a acompañar desde aquí, desde donde nosotros estamos y nos unimos con ellos en nuestro espacio, pero estamos en sintonía. Entonces, una forma de irle diciendo a nuestro hijo que la distancia de repente no nos marca para hacer un acompañamiento. Y el acompañamiento es en corazón y que ese siempre va a estar ahí porque es energía y va a llegar a cualquier parte del mundo. Entonces yo lo voy a enseñar a mi hija que siempre vamos a poder acompañar a la distancia. Y así como a veces se festejan pues los triunfos a distancia, pues es lo mismo, ¿no? En este acompañamiento. Entonces hay que llevarla a hacer la pregunta con la niña y dejarle saber qué se te ocurriría, cómo podemos acompañar. Y a partir de ahí, pues ya vamos dándole seguimiento a lo que podemos hacer a distancia. Gracias. Aquí estoy tratando de encontrar aquí más preguntas. Sabemos conscientemente que en algún momento tendremos que morir, es inevitable. No todos lo aceptan y el simple hecho de pensar en eso da temor y podría llevarlo hasta la fobia. ¿Cómo poder aceptar nuestra muerte propia? ¿Cómo llegar a asimilar que esto va a suceder? ¿Qué herramientas existen para llegar a la aceptación? Ajá. Bueno, primero hay que explorar un poquito la idea que yo tengo de la muerte, ¿no? ¿Qué es para mí morir? Si yo no le encuentro el significado, pues tal vez posiblemente tampoco le estoy encontrando un significado a la vida. Y por ahí, retomando nuevamente Elizabeth Kubler-Ross, dice, pues tenemos que primero aprender a morir para aprender a vivir. Porque constantemente estamos en estos cambios, ¿no? Nuestro cuerpo va cambiando, nuestra piel, nuestro cabello, y estamos en este proceso, pero no lo vivimos como tal, como pérdida, porque en realidad cuando un familiar muere, nosotros a lo que nos estamos enfrentando es a un dolor y sobre todo el reto es a tener nueva creatividad de cómo voy a hacer eso que hacía con el que ya no está. Entonces yo tengo que empezar a hacer ajustes creativos para que eso que yo compartía, por ejemplo, a lo mejor acostumbrada a tomar el té a ciertas horas con mi familiar que ya murió, pues entonces ahora ya no está el familiar. Tengo la opción de ya no tomar té
o tengo la opción de decir con quién voy a tomar el té a partir de ahora que ya no estás. Y esto va a ir ayudándonos a esta forma de ir viendo la vida como un proceso natural. Y entonces yo le invitaría a esta persona que nos hizo la pregunta a que se pregunte, ¿qué es para mí la muerte? ¿Qué significa para mí la muerte? Y cómo yo he vivido los procesos de acompañamiento de muerte, porque a lo mejor todavía ningún ser tan cercano ha muerto, pero cómo yo los he vivido. Y muy posiblemente va a entrar por ahí recuerdos dolorosos, recuerdos negativos, ideas tal vez irracionales de la muerte, donde esas ideas y esos recuerdos van a hacer que yo tenga miedo a. Que en realidad, dentro de las investigaciones que hizo Elizabeth Kubler-Ross, ella, cuando estuvo en el acompañamiento con los moribundos y que pasaban por el umbral de la muerte, pero no llegaban, y que son las personas que nosotros podemos conocer que regresaron de la muerte, lo que le referían a ella en esa experiencia era una sensación de paz y tranquilidad. Y entonces ella decía que si retomamos todas estas experiencias, porque fueron muchas las personas que vivieron esto y que coincidían en esa sensación de paz, ella lo veía como algo que nos da tranquilidad y que no necesariamente es doloroso, porque el dolor tiene que ver con las cuestiones del cuerpo. Y entonces cuando el cuerpo pues ya pereció, ya el dolor se acabó, entonces experimentan una sensación de liberación, de tranquilidad y de paz. Y refería también en estas experiencias que siempre estaba alguien, un familiar, de los que ya habían muerto, esperándola para ese acompañamiento. Y entonces eso también les daba mucha tranquilidad. Y las personas que lograban regresar venían con una sensación diferente de un concepto de vivir la vida en más plenitud, no tanto con lo material, sino ya más con la conciencia de vivir, de disfrutar y de ser más humano, ¿no? Más que más egoísta, sino más humano en el acompañamiento con los demás. Entonces, creo que si nos basamos desde esa realidad, pues la muerte nos puede dar mucha paz, ¿no? Nada más hay que ir cuestionando como estas creencias que yo tengo y partir de ahí para ir reformulándonos a algo positivo. Que a veces es difícil, ¿no? Es el tema de la muerte, no sé, es como, podemos hablarlo y decir, para verlo o transformarlo en algo positivo, pero no deja de ser doloroso para los que sufrimos pues una pérdida, ¿verdad? No. Sí, pero también eso hay que incorporarlo durante la vida, porque el dolor es parte de la vida, si no, pues yo no estuviera viva, estuviera muerta. Entonces, eso es importante, reconocer que el dolor nadie lo va a vivir por nosotros, que nosotros lo tenemos que atravesar. Sin embargo, en la forma en la como a mí me han acompañado, me han ayudado a crecer en mi autoestima, en las habilidades que yo conozco, me va a hacer sentir más como fortalecida para yo poder pasar ese proceso del dolor. Y que ahí, si recuerdan, en alguna vez habíamos hablado de los estilos de padres, por ejemplo, los sobreprotectores, pues obviamente lo que van a hacer es, en esta sobreprotección, pues llevar al niño a que no experimente ningún tipo de dolor, y lo que hace a largo plazo es que lo hace más vulnerable al dolor. Entonces son chicos o niños o adolescentes o adultos que si tuvieron este estilo de crianza, el golpe de una pérdida va a ser tan fuerte que los puede llevar a ellos a eso, a pensar en morir también, a no querer seguir adelante, porque es tan doloroso lo que están viviendo que pareciera que no lo van a poder sobrevivir, que en realidad todo el ser humano tiene el recurso, pero que a veces en la forma como nos lo planteamos, pues pareciera que no podemos. Muchas gracias, Sandra. Muchas veces siento que muchas veces no nos ponemos a pensar de esa forma, ¿verdad? Que tú a mí me abres los ojos con estos comentarios que dices, porque es verdad, muchas veces nada más vemos, ay, estoy sufriendo, pero no nos damos cuenta que es cierto, es algo que tenemos que vivir y que tenemos que aprender a sobrellevar, que esa es parte de la vida, como tú lo dices también, el dolor, que no siempre va a ser nada más
puras cosas bonitas y lindas. Como hablabas también de las pérdidas, aquí hay acaba de entrar una pregunta, bueno, la acabo aquí de encontrar, y no es precisamente de muerte, pero es acerca de una pérdida. Dice, ¿cómo puedo ayudar a un adolescente que ha roto la amistad con un amigo o amiga de varios años? Bueno, en esa parte, pues no sabemos el contexto de qué lo llevó a la pérdida, pero también es importante hablar con el joven de decir que es natural que se sienta triste, que tal vez es natural que haya muchas cosas que no entienda por la forma en la que a lo mejor se dieron los hechos, porque si estuvieron mucho tiempo juntos y hoy no, pero que en realidad es como llevar al joven a decir, ¿tú crees que podías haber hecho algo diferente? ¿Tú crees que esta situación tú podías ayudar para que no sea así? Porque también hay que llevar a los jóvenes a que identifiquen que una amistad es de dos, no es de uno solo, y que también en el proceso de acompañamiento, en el proceso de amistad, también tenemos que respetar cuando alguien no quiere que nosotros estemos. Y si yo todavía tengo este cariño por esa amistad, pues la forma de demostrar mi cariño es siendo respetuoso. Y a lo mejor sí, va a haber muchas cosas que yo no entienda, sin embargo, tengo que aceptar que la situación tal vez para ahorita puede ser lo mejor, pero eso no significa que así vaya a ser siempre, porque algunas veces los adolescentes van creciendo y pueden ir entendiendo que a lo mejor lo que en ese momento los llevó a ya no hablarse, después se vuelven a encontrar y dicen, ay, mira, de la tontería por la que nos dejamos de hablar. Solo que solo la vida nos lleva a enseñarnos o nos va enseñando a eso, a ir valorando las cosas y en algún otro momento podemos volvernos a encontrar. Así que de entrada es decirle a este joven o darle la oportunidad de que hable de cómo se siente y a partir de ahí ir encontrando pues tal vez algunas opciones si él cree que puede hacer algo y si no también eres llevarlo a eso, a que en la vida también tenemos que aceptar que hay cosas que quisiéramos y que a veces no pueden ser. Y esa es parte de la vida. Llevar a los jóvenes a que sean más tolerantes a la resistencia, a la frustración, pero que tampoco los lleve a quedarse con eso de ya no soy buen amigo para nadie, que eso es lo que tendría que cuidarse, que porque este ya no me quiere hablar, ya no puedo tener amigos, sino simplemente es, tal vez hoy puedo conocer a otras personas. Y siempre es, creo yo, y tal vez no sé si estén de acuerdo conmigo o no, pero desde muy particular punto de vista, es que llevemos a los jóvenes y a los niños a que busquen estrategias y que su energía y su pensamiento lo encaminen al cómo sí para lograr cosas positivas y al cómo sobrellevar con lo que hay. ¿Qué podemos hacer con lo que hay sin forzar? Porque así como a nosotros no nos gustan que nos obliguen a algo que no queremos, también tenemos que entender que nos pueden decir un no, pero no por eso ahí se acaban mis sueños o ahí se quedan mis ilusiones, sino es, entonces, ¿cómo sí? ¿Y qué tengo yo que aprender a través de esta situación? Muchísimas gracias, Sandra. Ya se nos acaba el tiempo, como siempre, pero tenemos tantos comentarios aquí dando las gracias por tan buena información. Y creo que es una información que ahorita en este tiempo, precisamente cuando hablaba sobre lo del COVID, que no se pueden hacer a lo mejor los funerales como tradicionalmente se hacen o hacer ese acompañamiento por lo mismo. Creo que a lo mejor hasta ha sido un poquito más difícil y te comento yo una experiencia personal. Recientemente, hace un par de semanas falleció un tío que era muy querido para mí y eso es una de las cosas que más me pesan a lo mejor, el no haberlo podido acompañar en esos últimos momentos o el saber que varios de sus últimos días estuvo él solo, porque precisamente, aunque él no tenía el COVID, por las medidas de los hospitales y todo, lo tuvo que pasar solo. Entonces, eso me imagino que muchas de las personas se pueden sentir identificadas con esa situación. Entonces queda como que en veces un poquito a lo mejor sin cerrar esa parte porque como estamos acostumbrados a despedirnos,
Siento que toda esta información que nos diste hoy está totalmente relacionada con eso y muchísimas gracias. Tenemos aquí a Flor, creo que quiere compartir algo también con nosotros. Muchas gracias, Sandra. Gracias. No, solamente quería darle las gracias a Sandra. Realmente esta presentación de hoy creo que a todos nos llega, ¿no? Porque todos estamos en una comunidad donde estamos escuchando de el COVID-19, donde personas que conocemos y que no hemos mirado en algún tiempo y de repente ya no los vamos a ver porque acaban de fallecer por esto que está invisible en nuestra comunidad, pero de todas maneras está llevándose las vidas de personas. Y como tú dijiste, está impactando tanto a la familia, pero no solamente a la familia, a todos aquellos que escuchamos de las personas que están falleciendo, también nos está impactando. Nos está impactando que, aunque no conozcamos a las personas que acaban de fallecer, esta información que nos dices de cómo sobrellevar, cómo hablar, cómo el impacto, cómo los procesos son tan importantes de entender, es algo que se me hace... estaba escuchando y estaba yo pensando, y, oh my God, eso es algo que nunca habíamos escuchado, al menos yo de mi parte, nunca había tenido una información como la que tú nos acabas de dar hoy, pero me abre mucho los ojos y el entendimiento a los procesos por las que muchos hemos pasado, pero que no entendemos, pero que a veces miramos de lejos los procesos de otras familias y tampoco los entendemos. Y me toma un poquito decir que realmente tenemos que regresar a lo que es la cultura, la humildad cultural, porque realmente no importa que seamos la comunidad, no importa que estemos pasando por lo mismo, cada proceso de cada familia es diferente y no lo vamos a entender. No lo vamos a entender porque no estamos pasando, no estamos en los zapatos y no nos impacta de alguna manera. Podemos tener esa sensibilidad, tenemos poder esa empatía, pero realmente entender por el proceso que está pasando específicamente a la persona va a ser bien difícil, porque hasta que seamos impactados directamente de alguna manera, y estaba escuchando la pregunta acerca del jovencita que se había peleado con su amigo, que tenían tiempo que no se hablaban. Ese es otro tipo de pérdida también, pero y que también es un duelo, es un proceso, y muchas veces lo escuchamos, ay, al rato se contentan, pero en realidad no sabemos lo que hay detrás de esos sentimientos, de esa pérdida, porque a lo mejor ese era un sentimiento de amistad muy cercana, a lo mejor habían crecido juntos, no sé qué habría pasado, pero realmente cuando estamos hablando de pérdidas, todas las pérdidas son súper importantes y una de las cosas que como promotoras debemos de estar siempre pensando es cómo la estará pasando la familia. No tenemos que entender sus procesos, pero sí tenemos que entender que como promotoras, ¿qué podemos hacer para ellos? ¿Cómo podemos apoyarlos? ¿Cómo podemos nosotros tratar de entender por su proceso que están pasando, por su sentimiento que están pasando, por su dolor que están pasando? Aunque nosotros de alguna manera estemos siendo impactados, nunca va a ser lo mismo. Y eso es muy, muy importante. Y muchísimas gracias realmente, Sandra. De verdad, esta presentación ha sido increíble, muy necesaria, específicamente en estos tiempos, muy, muy necesaria. Me encantaría de alguna manera en el futuro, si pudiéramos tener algo similar, pero para los niños, para los jovencitos. Específicamente, yo sé que en esto estamos hablando de cómo entender a los niños, pero algo dirigido específicamente a ellos, para que ellos puedan relacionarse, una conversación entre ellos. No sé, estoy pensando en la importancia de entender los sentimientos a todos niveles de la edad de la vida de las personas y es tan importante que estemos presentes para la vida de los niños, especialmente en un tipo de pérdida como esto, ¿verdad? De perder un ser amado, inclusive de un amigo, inclusive de un vecino que de repente le tenían cariño, ya no está. Es dolor y es una pérdida. Así que muchísimas gracias, Sandra. Realmente, como siempre, yo siempre estoy esperando los miércoles para escuchar qué nos traes, porque siempre traes unos temas súper, súper importantes y los explicas de una manera que son tan fáciles de entender y que realmente nos abren los ojos y nos abren un poquito también la compasión para poder nosotros ser un poquito más disponibles a entender y apoyar a las personas que están a nuestro alrededor. Gracias.
Gracias a ustedes y pues yo termino con mi frase acostumbrada. La vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere. Esta no es perfecta, no es coherente, no es fácil, no es eterna, pero a pesar de todo, la vida es bella. Y si tienen chance, vean esa película, si no es que ya la vieron, creo que es un ejemplo, sobre todo en los tiempos que estamos pasando, de cómo va dirigiendo al niño para que esa situación tan difícil que pasa en la película, pues el niño no la viva tan traumática. Entonces, creo que es un buen ejemplo, podemos aprender algo de eso, él maneja mucho el humor, lo lleva incluso hasta un juego para que el niño no lo viva traumáticamente ni le impacte a nivel emocional. Y creo que eso es algo que podemos hacer ahorita con nuestra realidad. Llevar a los niños a que lo vivan más con la esperanza, más que como el terror o el miedo. Entonces, pues, yo les daría las gracias a todos ustedes por hacer posible todo esto, porque sin ustedes y sin las personas que nos escuchan, pues yo estaría aquí compartiendo. Y pues ojalá que con el favor de Dios y con la disponibilidad de ustedes, lo que he compartido, pues lo podamos llevar a la práctica en los acompañamientos que podamos llegar a tener. Gracias y pues ya la próxima semana estaremos hablando de miedos, lo que es la oscuridad y la ansiedad en niños y adolescentes. Gracias, Sandra. Gracias, Kenia. Gracias, Eric. Gracias. Nos vemos.